En el año 2125, la humanidad estaba pasando por la crisis más peligrosa en toda su existencia. El recurso más preciado para la humanidad, el agua, se estaba agotando en todo el mundo. Durante años millones de personas en todo el mundo protestaban por la falta de agua, pero hoy en día el agua potable en Estados Unidos y en varios países se agotó. Los gobiernos solo dejaban reservas de agua para sus soldados y las personas más importantes. Mientras que los ciudadanos morían cada día, los gobiernos no podían hacer nada. El agua estaba prácticamente agotada. Eran pocos los países que aún tenían presas o lagos donde tenían agua potable, pero para esos países lo más importante era esa agua y no la compartirían con nadie. Debido a las numerosas protestas y a la crisis que se vivía en Estados Unidos, el gobierno estadounidense en secreto empezó a construir robots de dimensiones enormes. Los Estados Unidos tenían la intención de invadir a China, el país donde se encontraba la mayor cantidad de agua potable. Para Estados Unidos era muy importante conquistar China. No podían darse el lujo de lanzar bombas atómicas, ya que contaminarían el agua potable y eso para Estados Unidos sería el fin. El primer prototipo de robot estaba concluido. Su nombre era un Destroyer. Para Estados Unidos era una completa maravilla ese robot. A las pocas semanas el modelo Destroyer se empezó a fabricar en masa, junto con más modelos de robots, Phantom, Griffin, etc. Cientos y cientos de robots se fabricaban, pero el secreto les duró muy poco a Estados Unidos. Debido a una infiltración en las fuerzas militares estadounidenses, China, Inglaterra, Rusia, Alemania, entre otros países se enteraron de lo que estaba haciendo Estados Unidos, y no les quedó de otra más que fabricar sus propios robots. Varios países se percataban de que la guerra estaba a punto de suceder, pero antes de que algo pasara, la ONU solicitó una reunión de emergencia hacia todos los presidentes a reunirse en Dubái, para una última reunión y hablar sobre lo que estaba pasando y algunas posibles soluciones. Al no poder llegar a algún acuerdo político, la mayoría de países pidieron la ayuda de China, Alemania, Brasil y Corea del Sur para que les ayudaran con la suministración de agua potable, pero estos mismos países se negaron, ya que sabían que si compartían el poco agua que les quedaba, en pocos años estos países morirían. En fin de cuentas, la reunión fue un rotundo fracaso. Al no llegar a un acuerdo, el presidente de Estados Unidos subió en su avión. En el momento en que se dirigía de vuelta a territorio estadounidense, un misil de categoría antiaérea se dirigió al avión del presidente de Estados Unidos, impactando y derribando al avión. En el interior del avión se encontraban varios robots estadounidenses. El presidente y varios pilotos entraron en los robots, ya que estos robots contaban con una gran resistencia, lograron sobrevivir al impacto. Cuando parecía que todo se había calmado, a lo lejos se apreciaban robots chinos acercándose. Hubo un minuto de silencio bastante tenso. El primer disparo lo hizo un Fujin. El Fujin de un solo disparo derribó a un Destroyer estadounidense. La primera batalla, el inicio de la Tercera Guerra Mundial, había iniciado. Después de una dura batalla, los estadounidenses lograron ganar, pero ganaron conservando un solo robot. A las pocas horas de haber terminado la batalla, la primera nave estadounidense llegó. Recogió a los pocos supervivientes que aún quedaban con vida y regresaron a Estados Unidos. La primera batalla se había dado y sería recordada como la batalla de Dreadnought. Un par de días pasaron desde la última batalla y la tensión en todo el mundo estaba muy alta. El comercio de productos paró. Mientras tanto, los Estados Unidos preparaban la invasión a China. Las primeras flotillas de barcos zarparon. 500 robots en sus filas se preparaban para invadir todo China. Mientras tanto, los chinos no se quedarían con los brazos cruzados. Varios aviones se mandaron a interceptar a los barcos estadounidenses, pero gracias a los aviones que acompañaban a la flota estadounidense y al sistema antiaéreo que tenían los barcos incorporados, los aviones chinos no podían acercarse porque serían detectados fácilmente por los radares estadounidenses y serían destruidos. Una idea que se le ocurrió a uno de los comandantes chinos fue ir lo más pegado al océano, ir rozando el agua para poder acercarse a los barcos estadounidenses y de esta manera poder descender los robots que venían en los aviones de los chinos. El plan funcionó, lograron descender a los robots chinos en barcos estadounidenses. Los mismos robots chinos empezaron a disparar a las naves de los estadounidenses, derribando algunas cuantas. Una guerra intensa se vivió en los barcos estadounidenses, pero finalmente los robots americanos lograron superar a los chinos. Con más de 200 robots destruidos,
de Estados Unidos y de China, en verdad que se vivió una tremenda batalla, pero gracias al poder de Estados Unidos lograron derribar a todos los chinos y acercarse cada vez más a territorio chino con su tremenda flota. Al llegar a las playas chinas, el plan de Norteamérica era invadir las plantas de electricidad, para que los chinos no tuvieran nada de electricidad y de cierta forma dificultarles su comunicación. Power Plant fue una de las zonas de guerra más impresionantes. Los chinos estaban muy bien armados y una intensa batalla se vivió hora tras hora. Pero los norteamericanos lograron detonar un par de bombas en los sistemas de la planta eléctrica y detener así el flujo de energía. En otra parte de China, para ser exactos, en Shenzhen, se vivió una de las batallas más épicas de todos los tiempos. Robots luchando por las calles, edificios siendo destruidos, misiles, balas, explosiones, sonidos de sirenas de policía se escuchaban por todo Shenzhen. Las fuerzas americanas cada vez se hacían paso por las calles. Pasaron un par de días hasta que por fin los estadounidenses lograron llegar al centro de Shenzhen. No había sido una tarea nada fácil, pero al momento de llegar al centro de Shenzhen, de la nada, un escudo de energía se alzó desde el suelo, dejando atrapado a 30 robots estadounidenses. No podían retirarse ya que el escudo era prácticamente indestructible. Dispararon al escudo y no se destruía. De la nada aparecieron más de 100 robots chinos y de esta manera lograron acribillar a 30 robots estadounidenses. Esta derrota obligó a los americanos a retirarse de las ciudades e ir a las playas para hacer un recuento de las unidades y tomar nuevas estrategias. Los robots estadounidenses eran 150 solamente y aún les faltaba mucho camino por recorrer. Debido a esto, Estados Unidos pidió apoyo de Inglaterra. Los ingleses aceptaron ayudar a Estados Unidos. Pasaron 3 días y por fin llegaron los ingleses a playas chinas. Por otro lado, los chinos pidieron ayuda a Alemania. Estos mismos aceptaron ayudar. Norteamérica sintió un miedo enorme. Una nueva potencia también le había declarado la guerra. Pero Norteamérica actúa rápido. Una bomba atómica fue lanzada hacia la capital de Alemania. Fue masiva la destrucción. Fue en ese momento cuando los ingleses decidieron apoderarse de Alemania. Mandando robots a la capital, no se esperaban que hubiese de resistencia, pero se vivió una intensa batalla en la ahora llamada Dead City. Pero finalmente los ingleses lograron apoderarse de Alemania. Debido a lo que ocasionó Estados Unidos, tomó la decisión de recolectar todos los satélites de todos los países para evitar que alguno de estos atacara a Estados Unidos con bombas atómicas. Esto le funcionó a Estados Unidos. Los satélites fueron desactivados y llevados a la Luna, pero los rusos no estaban muy de acuerdo con esto. 30 naves espaciales repletas de robots de guerra fueron mandadas desde Rusia hacia la Luna con el fin de recuperar los satélites. La primera guerra que se daba en la Luna era una locura, pero el poder de armas de los rusos superó a los Estados Unidos. Finalmente los rusos pusieron en funcionamiento todos los satélites. Rusia, al darse cuenta de que Estados Unidos era una amenaza, no solo para los chinos, sino para todo el mundo, ordenó a sus fuerzas una invasión a las bases estadounidenses, donde se fabricaban los robots americanos. Varias de las batallas más intensas se vivieron en Canyon y Yamantau, dos de las bases más importantes para los Estados Unidos, en la fabricación de robots. Finalmente, los rusos lograron destruir las bases americanas y detener la fabricación de robots estadounidenses. Mientras tanto en Shenzhen, las tropas norteamericanas y las inglesas lograron hacerse de la ciudad y se encaminaban a Springfield, la presa de agua más grande de todo el mundo. Una vez ahí, los últimos robots chinos se desplegaron en el campo de batalla. La batalla no duró mucho, las fuerzas chinas estaban ya muy disminuidas y dañadas por las batallas anteriores. Norteamérica e Inglaterra se hicieron de la presa. Pasaron un par de semanas desde la conquista de la presa de Springfield. Para esos días, la ONU estaba completamente disuelta. La mayoría de los países se encontraban en guerra con sus vecinos para hacerse de la poca agua que les quedaba. Mientras tanto, Estados Unidos y Rusia se preparaban para la mayor guerra jamás vista. Las dos primeras potencias a nivel militar se preparaban para la guerra, pero en esta ocasión los americanos tenían todo para perder, con la destrucción de sus fábricas y bases militares por parte de Rusia y lo dañado que terminaron después de la invasión a China. Parecía el final de Estados Unidos.
Finalmente, un día 6 de octubre de 2125, durante la madrugada, los cielos se iluminaron con cabezas nucleares. No se sabe a ciencia cierta quién lanzó el primer ataque, si los americanos o los rusos, pero todos los demás países, al ver las bombas ser lanzadas, lanzaron las suyas contra sus vecinos. Rusia, Japón, México, Francia, Estados Unidos, ningún país se salvó. Ese día fue llamado el Día Cero. La humanidad sufrió la mayor catástrofe en toda su historia. Pero ese no sería el fin de la humanidad. Varios gobiernos salieron de la Tierra antes de que las bombas se lanzaran, salvando así a la especie humana y algunas otras especies vivas. La humanidad se encontraba rumbo a lo desconocido, en busca de un nuevo hogar, ya que a la Tierra no se podía volver debido a la alta radioactividad. Pero en esta ocasión se llevan una gran lección, lo importante de cuidar nuestro hogar, porque en algún momento podemos perder todo lo que tenemos por no cuidarlo.